Buenas y bienvenidos a este canal nuevamente. Soy R y quiero avisar, antes que comenzar la historia, que la misma está inspirada en el grandioso libro de Arthur Machen, El Gran Dios Pan. Espero que la disfruten tanto como yo escribiéndola. El tedio, el hartazgo, el desfile monocromático de la modernidad arrastran sin piedad a los ojos recién nacidos de las criaturas, hasta devenir los Fausto en búsqueda de un Mefistófeles. Todos nacemos en estos tiempos para terminar muriendo de una enfermedad que nos consume sin consumirnos, que nos deja sin piedad, sin ser tentados por nada, porque lo tenemos todo. Hay una enfermedad mortal que nos toma a todos tarde o temprano. Yo no he sido la excepción en esta inmensa partida de ruleta rusa. Fui diagnosticado de esta enfermedad hace poco y la locura me toma como una diosa llena de misericordia ante la posibilidad de ser curado. A mis pocos años de vida, los colores dejaron de ser colores, la música ha dejado de ser música y todo se ha convertido en obsesión. Presenté los síntomas: cansancio, tristeza, falta de hambre, indiferencia, miedo, ira, entre muchos otros. Pasé varios días en mi cama aletargado, intentando pensar en si realmente valía la pena levantarme en algún momento, porque parecía que todo a mi alrededor carecía de sentido. Poco a poco, en el pasar de mis días en la miseria, visitando asiduamente mi infierno interior, perdí amigos, parientes y amores. Era cuestión de tiempo para que acudiera a la opción final, la renuncia a la vida. Cuando estaba por tomar la decisión fatal, un panfleto sobre ayuda psiquiátrica de emergencia se colaba por el buzón de mi casa. El sistema de salud público tenía la novedad de que ahora ofrecía ayuda psiquiátrica debido a la gran cantidad de pacientes que se presentaban al consultorio con idénticos síntomas. No perdía nada con intentar acudir y ver si acaso mi condición tenía alguna clase de solución. Una vez en el consultorio del psiquiatra, tras varias horas de papeleo innecesario, no me contuve para contar toda mi desesperación. El profesional que me atendía contempló estupefacto cómo jadeaba sin control mientras le contaba mi miserable vida. Noté cómo su cara pasaba de la lástima al asco y del asco a la lástima, hasta que tras un breve silencio, tomó la palabra para desactivar mis quejas, aludiendo que no se trataba de ayuda psicológica, sino psiquiátrica, y que bastaba con escuchar mis síntomas. No escatimó en expresar que mi caso le parecía especialmente desolador, por lo que haría un pequeño experimento conmigo. Me dijo que había unas píldoras nuevas, todavía en fase experimental, que prometían ser la solución absoluta a la pandemia que azotaba a la humanidad. Todo esto me lo dijo mientras acariciaba maliciosamente un marco que tenía en su escritorio con el retrato del escritor inglés Arthur Machen, cosa que me alarmó bastante, pero yo ya no tenía esperanza, por lo que acepté. Sin embargo, entre mi apresurada respuesta hubo una interrupción del doctor, diciéndome que habría de firmar una carta responsiva que atendía a los posibles efectos secundarios para poder recibir el tratamiento. En pocas palabras, cosas horribles podían pasar, pero todo buen resultado conlleva el riesgo de desatar el pandemonium. Recibí las pastillas directamente de él, en lugar de tener que acudir a la farmacia del hospital. Las tenía guardadas bajo llave en un cajón de su escritorio. Dentro de un frasco naranja con una etiqueta en blanco, había 10 pastillas de color blanco. La indicación fue que durante 10 días tomara una diaria y que debía ir cada 3 días al consultorio para reportar si presentaba algún síntoma indeseado. Además, me pidió que si acaso presentaba algún síntoma de carácter mortal y urgente, debía llamarlo, mas no acudir al hospital. No tardé mucho en darme cuenta de que me estaba metiendo en un asunto que podía llevarme a la absoluta ruina, incluso más de lo que ya estaba. Pero poco a poco, el sopor fue calmando mi miedo, a la vez que me acercaba cuidadosamente a mi más absoluta desesperanza y resignación. Llegué a mi pieza sintiéndome peor, como no imaginaba que pudiera pasar, peor que cuando acudí al psiquiatra. Mi apetito era nulo, mi sueño absoluto,
Dejé las pastillas en el pequeño buró que hay junto a mi cama y las observé por un momento. Me quedé absorto en una especie de contemplación que me absorbía cada vez más. Una sensación indescriptible a nivel mental me tomaba por completo. Físicamente, un frío extraño se hacía presente en la habitación. No tomé ninguna pastilla, pero entre la niebla que poco a poco opacaba mi visión, sentí y miré como unas manos envueltas en alguna clase de seda negra. Las manos de una mujer me hacían acostarme para no despertar hasta la mañana siguiente. Al despertar, una sensación de renovados ánimos infundía en mí una energía increíble, pero saltaba a mi mente como una alerta el hecho de que me sentía de esa forma sin siquiera haber probado los medicamentos, y también de que mi última visión antes de caer dormido fue la intervención de una onírica dama. Ante tal circunstancia, decidí que no tomaría las pastillas. La esperanza de que milagrosamente mi mal hubiera sido erradicado por la divina intervención de una virgen o algo similar me llenaba de cierto gozo extraño, al punto de que pasé el día entero sin preocuparme ni un poco de seguir buscando una cura. Pasé el iluminado día ordenando todo el caos de mi cuarto, pensando en mis proyectos futuros y señalando posibles empleos que podría tomar ahora que tenía la fuerza. Aunque he de admitir que tras cada círculo rojo que hacía en el periódico, me venía a la cabeza una imagen terrible: la marcha de los hombres moribundos de gris por las mañanas. Un extraño pensamiento acerca de la vocación natural de todo hombre me invadía. ¿Y si aprendo a tocar algún instrumento musical? Me preguntaba, encantado y embriagado por las visiones que mi mente creaba de lo graciosa que sería mi vida si pudiera dedicarme a infundir el éxtasis de la vida salvaje por todos los rincones en que me parara. Así pasé el día reparando lo que consideraba irreparable, imaginando lo que antes ni con la droga más potente podría haber imaginado. Me sentía lleno de vida, entusiasmado por una fuerza desconocida y terrible. Llegó la noche, y un sueño que me hacía sentir que los mismos ángeles me cerraban los ojos me tomó por completo. Mi última visión o sensación fue una especie de anhelo de que aquellas finas manos envueltas en seda negra me abrazaran la mente de nuevo al caer dormido. En la mañana me levanté y miré con extrañeza a mi alrededor. Algo como un olor feral invadía mi pieza. La fuerza de mi cuerpo y mi mente del día anterior no se habían ido con la noche, sino que permanecieron y, sin pensarlo, como un reflejo herencia de mis años mozos, exclamé: «Gracias a Dios». Inmediatamente saltó en mí la sorpresa de escucharme a mí mismo decir algo como eso. Hacía mucho tiempo de que mi de por sí endeble fe había decaído. Al momento en que pude discernir lo que había pasado por mi espíritu y por mi boca, aceptando que semejante exclamación no podía ser más que producto de mi milagrosa recuperación, miré instintivamente hacia una pared en que había un crucifijo colgado. Para mi sorpresa, había desaparecido. La ausencia de este objeto fue el inicio de una serie de eventos extraños que fui notando poco a poco a lo largo del día. Ahí donde faltaba aquel crucifijo en la pared, noté al acercarme que ese extraño olor feral que me recordaba al bosque se intensificaba de una manera sumamente extraña. Pasé unos minutos pensando absorto en intentar recordar si en algún momento lo había retirado yo, pero era imposible. La nostalgia por el mundo de mi infancia me obligaba constantemente a no remover aquel vestigio. Aún así, llegó el tiempo en que, gracias a mi fuerza vital, le perdí interés a la desaparición. En mi ir y venir por mi pieza mientras preparaba mi desayuno e imaginaba el devenir del día en mi búsqueda de empleo, noté como unas furtivas huellas de lodo se presentaban. Mi sobresalto fue mayúsculo. Miré mis pies con incredulidad, pero era imposible que fueran hechas por mí. Aún así, la peor sensación me vino a la mente cuando noté que seguían exactamente el mismo recorrido que yo había hecho hasta entonces por la casa, como si alguien, sin que yo me diera cuenta, me estuviese siguiendo muy de cerca. Por un momento me petrifiqué y miré con desesperación en todas direcciones. No había nada. Me agaché para examinar las huellas y noté que poco a poco cambiaban de forma a lo largo de su rastro. Pasaron de ser marcas de pies humanos a ser golpes parecidos a los de las pezuñas. Mi terror creciente me mantuvo en una sola posición por unos minutos hasta que escuché en la otra habitación como algo había pegado contra un mueble. A pesar de lo que sentía, corrí a ver qué era, pero de nuevo, nada. Examiné el cuarto y mientras miraba todo, un extraño pesar golpeó mi corazón, al punto de que caía al suelo.
Todo a mi alrededor se nublaba y junto con el malestar físico parecido a un infarto, una avalancha de desesperanza y miedo me tomaba por completo, como si todo el bienestar que había sentido hasta ese entonces hubiera sido cobrado de golpe por el padecer que le precedía. Me arrastré como un vil gusano hasta mi cama y con la poca voluntad que me quedó, miré con miedo la pared en que faltaba la cruz. Acto seguido mi cabeza ladeó y mi vista dio con el buró en que había abandonado los medicamentos experimentales que me habían proporcionado para tratar el mal que ahora me reclamaba. Como una voz susurrante, el pensamiento iluso de que aquellas medicinas podían salvarme me invadió por completo, así que tomé el frasco, saqué con cuidado una pastilla y la tragué. Sentí como raspaba mi garganta y mi esófago hasta por fin llegar a su destino. El sueño me tomó. Pero antes de caer completamente, pude sentir de nuevo las finas manos negras en mi rostro. Llegó el momento de despertar, y el olor feral que antes notaba con cierta debilidad, ahora tenía una presencia absoluta. Al levantarme de la cama, noté cómo mi visión estaba enrojecida por algún derrame en el ojo. Una extraña sensación de despersonalización me siguió en mis primeros pasos del día. Ante el malestar, lo primero que hice fue caminar hacia el baño para poder verme en el espejo, pero antes de poder lograr mi objetivo, caí al suelo. Al momento de que mi pecho tocó con el piso frío de mi casa, sentí el dolor más insoportable que jamás haya podido sentir, como si mis huesos, mis músculos y mi piel estuvieran infundidas por una hipersensibilidad producto de la pastilla que había tomado. El dolor era tal que aunque sabía que no me había roto algún hueso o algo parecido, sentía que en segundos ya no estaría en este mundo. Seguido de esa apresurada conclusión, una tristeza me tomó descontroladamente, una tristeza que no había sentido hace mucho, una que había sido expulsada por el sentimiento de desidia y nihilismo que había gobernado mi vida desde hace varios días. A raíz de esa emoción, comencé a hacer una especie de repaso de mi vida. Con mis recuerdos surgiendo despiadadamente, comencé a sentir y experimentar emociones. Pasé por el enojo, la ira, la furia, la melancolía, el enamoramiento, la más brutal excitación sexual y el odio, por mencionar solo algunos. Cada emoción y sensación era la plenitud más real que jamás haya tenido. Los efectos de la pastilla que había tomado eran hasta ese momento agudizar por completo cualquier manifestación de la existencia. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve sintiendo el éxtasis más absoluto, pero llegó el final cuando de pronto mi visión regresó a mostrar los colores sin la interferencia de la sangre, y junto con aquella vuelta a la normalidad, entré en un estado de neutralidad emocional que nunca antes había experimentado. Parecía haberme librado de cualquier padecimiento, de cualquier sufrimiento humano. Pensé de inmediato que eso solo podía ser parecido al estado de la divinidad. A pesar de la nueva experiencia, me quedé tirado en el suelo un rato, hasta que un frío rarísimo comenzó a hacerse presente. Iba en aumento hasta que sentí el suelo húmedo, como en invierno. Me paré y un aturdimiento extraño me tomó seguido de un sonido arcaico de cuerno que retumbó por todo el departamento. También algunos tambores graves y frenéticos se escuchaban. Era como si una multitud de músicos infernales y paganos se hubieran aparecido de pronto junto a mí. Miré que no había nada, pero al darme la vuelta hacia la cama, miré frente a mí una figura de la más infernal presencia. Era el cuerpo esbelto y blanquísimo de una doncella envuelto en un hermoso vestido negro. En sus brazos tenía unos guantes de seda negra y habría sido el ser más hermoso que hubiese visto jamás. No obstante, en lugar del hermoso rostro que le correspondía, tenía por cabeza la de un macho cabrío con cuernos pronunciados y ojos de muerte. Tal entidad se acercaba lentamente hasta mí con sus manos de frente apuntadas a mis ojos. Se hizo la oscuridad y de nuevo el sueño me hizo prisionero. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero al despertar de nuevo me encontraba en mi cama en una posición cómoda. Junto a mí se alzaba la figura imponente de un hombre con bata blanca. Era el psiquiatra, que de alguna forma había logrado entrar a mi casa y ahora estaba ahí conmigo, mirando con cierto morbo mi cuerpo. Apenas pude balbucear algo cuando me hizo señas de que guardara la calma, me pidió silencio y comenzó a hablar. Su excitación fue aumentando mientras salían las palabras de su boca.
Me explicó con dificultad que la pastilla había funcionado a la perfección, pero que su eficiencia era singular en mí, pues antes de siquiera tomarla, había recibido lo que él llamaba el llamado. El compuesto de la pastilla estaba diseñado para desbloquear un funcionamiento especial del cerebro humano que hacía que la existencia se intensificara, o más bien, que se deshiciera de aquello que la inhibía. Es por eso que como primer efecto había pasado en fracción de segundos por todos los estados de ánimo y todas las sensaciones existentes. Es por eso que el dolor y el placer se habían manifestado de forma absoluta. Pero el efecto más interesante, el más terrible y a la vez el que realmente buscaba tener esta tecnología, era la capacidad de poder ver de nuevo a aquellos seres que parecían haberse esfumado de nuestra realidad, aquellos seres que parecía que nos habían abandonado hace mucho. La pastilla experimental me había devuelto la capacidad originaria de poder observar a los dioses. Mi reacción ante tales palabras respondía satisfactoriamente al doctor. Su emoción era tal que su saliva se escapaba de su boca, sus ojos parecían saltarle y sus manos temblaban de una manera espeluznante. No me contuve cuando por fin pude pronunciar palabras y pregunté con pavor qué era la cosa que me había seguido en mi casa. El doctor de inmediato pareció tener alguna clase de sentimiento orgásmico que le hizo lanzarse hacia un lado y tomar el frasco con las pastillas sobrantes. Me respondió con una voz absolutamente desquiciada y estridente que eso habría de saberlo solo por un medio. Tomó rápidamente una pastilla y la tragó. Se desplomó de inmediato. Una extraña sensación de electroshocks me recorrió desde mi espina hasta la cabeza. Miré cómo el cuerpo del doctor se levantaba como si de un muñeco de trapo se tratase. Luego mi visión se tornó borrosa por una especie de humo que parecía emanar de mis ojos. Algo invisible levantaba el cuerpo del doctor frente a mí, pero se comenzaba a materializar poco a poco a medida de que las sensaciones horribles de mi cuerpo aumentaban. Logré ver cómo un enorme sátiro levantaba el cuerpo del doctor. Los instrumentos infernales de antes comenzaron a tocar su son demoníaco y apareció de la oscuridad el ser de cabeza de cabra que antes me había tomado. Entre ambas criaturas comenzaron a desnudar al doctor y cuando lo tuvieron en el frío absoluto, comenzaron a devorarlo de una manera grotesca y salvaje. Mis ojos no podían seguir el ritmo de tan abominable escena, pero a pesar de eso, mi mirada estaba petrificada en la dirección de esa pulsión de divinidades paganas. Redujeron el cuerpo a una mancha roja en el suelo. Me miraron por unos segundos y el sueño me tomó otra vez. Al despertar, el absoluto terror de verme frente a esas criaturas me hizo prisionero. Apenas si podía moverme, pero estaba convencido de que si el efecto de las pastillas era temporal, jamás volvería a tomar alguna. No obstante, estaba equivocado. En efecto, lo que hacían las pastillas resultó ser algo temporal, pero entre más pasaba el tiempo en que no tomaba alguna, mi cuerpo era invadido por un sufrimiento paranormal. Mi único medio para obtenerlas se había ido, devorado por las deidades paganas, por lo que el tiempo que podía soportar la existencia de alguna manera se había reducido a las 8 pastillas restantes, cuyo efecto duraba aproximadamente 2 días. Por alguna razón, las criaturas satánicas que se hacían presentes con el efecto de mi fatal cura parecían benévolas o indiferentes conmigo, pero mi destino es incierto. Muchas gracias por llegar al final del video. Espero que lo hayan disfrutado. Te invito a que me dejes un comentario, tu like y si eres nuevo en el canal, a que te suscribas y actives las notificaciones. Muchas gracias y buenas noches.